Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos volvemos a ver de esta manera tan particular, tan virtual. Vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas a técnicas. Así que aprovecho la oportunidad para mostrar algunas cosas y para repasar algunos conceptos relacionados con lo que es atención directa de guardia. Entendiendo que la atención directa que existe en las salas de urgencias y de emergencias está relacionada a lo emergente y habitualmente conlleva ciertas rutinas que hacen a la habitualidad de ese tipo de trabajo. Un trabajo que se caracteriza por la inmediatez, se caracteriza por la velocidad de respuesta y la pericia que hace que cuando se evalúa y se valora una situación, deba responder a una serie de conocimientos que hacen a una percepción rápida del problema para poder resolverlo convenientemente. Por lo tanto, el personal que trabaja en las salas de guardia tiene una preparación y una experiencia que en general suele ser superior a la que suele tener el personal en otras áreas en donde digamos tiene menos experiencia. Yo en general siempre recomiendo que para tener una primera experiencia en lo que es atención directa siempre se comience con lo que es asistencia directa en internación y después se pase a áreas semicríticas y críticas, como es por ejemplo el servicio de guardia y emergencia. Cuando hablamos de urgencias y emergencias, tengamos en cuenta que una urgencia requiere de una atención inmediata, mientras que en una emergencia la atención inmediata se hace extensiva al hecho de que está en serio riesgo la vida, mientras que en la urgencia la vida se encuentra comprometida o no, pero requiere de una intervención rápida, mientras que en la otra la atención es emergente. De ello depende la continuidad de la vida. Por eso en toda sala de guardia se distingue un área de urgencias y un área de emergencias, siendo la sala de urgencias la de atención las 24 horas en consulta externa y observación, mientras que en la emergencia tenemos el shock room y los boxes para lo que es atención continuada e internación de guardia para hacer el seguimiento de los pacientes que han egresado del shock room. Por lo tanto, en una sala de guardia nosotros habitualmente tenemos una doble circulación. En un extremo de la circulación de la sala generalmente se ubica el ingreso y los consultorios externos. En el ingreso se les realizan a los pacientes lo que se le llama el triage, o sea, la evaluación inicial para considerar si estamos frente a una urgencia o a una emergencia, y para poder ser realistas en cuanto a los tiempos de espera. Una persona que está con signos de un infarto inminente va a tener probablemente que necesita esperar mucho menos tiempo que una persona que quizás vino por un corte en el dedo, porque si bien la persona que viene con signos de probable infarto quizás no esté descompensada, se puede descompensar en los próximos minutos. Entonces, toda sala de guardia tiene un sector de valoración inicial de ingreso a cargo de personal especializado que, realizando las preguntas correspondientes, va a determinar el código de color que obedece a la gravedad del cuadro y a la urgencia con la que deba intervenirse y la rapidez con la que deba ingresar a la sala, para poder así discriminar si ingresa a boxes si espera su turno, o bien va a tener que ingresar a boxes antes, o bien o ser derivado a otra sala. La sala el ingreso del público está en un extremo, pero recuerden que las salas de guardia también tienen otro ingreso, un ingreso técnico por donde entra el personal del sector, pero también por donde ingresan las ambulancias. En ese sector por donde ingresan las ambulancias ingresan todos los pacientes que pueden o no tener comprometida su vida, pero que no pueden llegar al servicio por sus propios medios. Ese es el sector en donde están estacionadas las ambulancias del SAME en los hospitales públicos y el ingreso de las ambulancias privadas en las clínicas privadas. Entonces recuerden, toda guardia tiene un doble ingreso, un ingreso para el público de manera ambulatoria
y un sector de ingreso técnico y de pacientes para pacientes que no pueden ingresar por sus propios medios. En ambos casos, ya sea en un sector o en otro, en cualquiera de los dos, puede ingresar un paciente que requiera atención inmediata y atención emergente. En cuanto al diseño, los boxes suelen estar ubicados hacia la entrada del público que llega de manera ambulatoria. Dentro de la guardia se suele distinguir un sector de habitaciones o de boxes individuales donde permanecen internadas aquellas personas que necesitan permanecer en observación a lo largo de un día o unas horas, o a veces 2 o 3 días, dependiendo de si la persona tiene que ser derivada a un sector de internación y no hay cama. En ese caso, la guardia lo que hace es mantener la internación del paciente hasta tanto se libere una cama y pueda ser derivada esta persona a la sala de internación o a otro hospital. Estos boxes cuentan con los mismos elementos que tiene una sala de internación, un poliducto con gases, con aire comprimido, oxígeno y aspiración central. Suelen tener monitorización, enchufes y generalmente son pequeñas como para restringir el espacio a la permanencia de la persona con eventualmente un acompañante que solamente va a poder permanecer unas horas. Hoy día, con el tema del coronavirus, la permanencia no está permitida en las instituciones hospitalarias, así que los pacientes permanecen solos a lo largo de todo el día. Las visitas están restringidas. Generalmente la cantidad de habitaciones va a depender de lo grande que sea la guardia. Por ejemplo, la guardia del Hospital Álvarez cuenta con 2, 4, 6, 8 camas de internación, pero por ejemplo las guardias del Durán o del Fernández, que son más grandes, pueden tener hasta 15. Las salas de guardia también tienen un espacio separado para lo que es colocación de yesos, para lo que es traumatología, separado de otros boxes, porque lógicamente es una técnica sucia y es una técnica que requiere específicamente de un lugar en donde se pueda hacer polvillo y en donde se pueda trabajar con materiales que generan volatilizan muchísimo polvo. También se cuenta con una sala de emergencia, como es el shock room. El shock room es una sala que está equipada con elementos de terapia intensiva. Generalmente suele tener de entre 2 hasta 6 camas totalmente equipadas, con monitorización central, con gases centrales, con camas ortopédicas y multifunción para que puedan ser desensambladas y fácilmente manejables a la hora de la intubación, es decir, se les puede sacar la cabecera y la piecera. Y el office es separado. Generalmente el shock room tiene un office separado del resto de la sala, y también un sector administrativo separado del resto de la sala. Las salas de guardia también cuentan, obviamente, con estar de enfermería, con estar médico, office de enfermería, depósito, área limpia y área sucia. Dentro del office de enfermería y también un área sucia fuera del sector, donde se guarda el material, como puede ser chatas, papagayos, donde se deposita la ropa sucia, donde se depositan materiales que estén materiales de limpieza, fundamentalmente. En general suelen tener un área para la guarda de ese tipo de materiales y uno para lo que es material de limpieza y otro para lo que es ropa sucia y chatas, papagayos, brocales, es decir, uno que es de material sucio del paciente y otro que es de materiales de limpieza para higienizar toda la sala. También las guardias cuentan con una sala de depósito de materiales, y un detalle muy particular de las guardias de los hospitales públicos es que cuentan con un baño
bastante grande con una bañera que está destinado a la higiene de pacientes en situación de indigencia. Entonces, estos pacientes que suelen ser habituales en las salas de guardia, que suelen ingresar muchas veces, a veces descompensados, otras veces alcoholizados, y en la guardia es la oportunidad que tienen para poder no solo recomponerse, sino también para poder conseguir ropa y para poder higienizarse, son ingresados a este baño para que puedan higienizarse y para que puedan cambiarse la ropa, que generalmente es provista por las damas rosadas, por personal del hospital que puede recolectar ropa que haya sido donada para poder ofrecérsela a las personas en situación de indigencia. Bueno, básicamente traten de ser un poquitito imaginativos, como para hacerse la idea de cómo se ve una guardia. Yo voy a ver si puedo conseguirles un croquis de alguna guardia o algunas fotografías, como para que se hagan una idea. Pero bueno, la idea es introducirlos a lo que es la atención en urgencias y emergencias, que es parte de la práctica hospitalaria en comunidad que tenemos en este cuatrimestre, que esperemos podamos realizar y podamos cumplir. ¿Qué actividades suelen realizarse en una sala de guardia desde el punto de vista de enfermería? Dentro de lo que es la atención en consultorios, en muchas oportunidades, enfermería realiza técnicas de atención directa, como es, por ejemplo, la colocación de nebulizaciones inyectables por vía subcutánea, por vía intramuscular, soluciones parenterales, soluciones ya sea hidroelectrolíticas o bien soluciones medicamentosas en perfusiones de 30 minutos o de 2 horas, transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre son realizadas, es decir, el material lo trae la gente de hemoterapia, pero obviamente que son controladas por enfermería. Si bien hay mucha discusión con respecto al tema de hemoterapia, porque considerándose que hay técnicos en hemoterapia, debería el técnico de hemoterapia hacerse cargo de la totalidad del procedimiento, inclusive de su control, pero la realidad es que el técnico de hemoterapia viene con el hemodiderivado, coloca el catéter, coloca la sangre o plasma o lo que le toque, lo que esté indicado infundir, y en general se retira, no se queda a lo largo de toda la infusión. Y es enfermería quien tiene que controlar que la infusión no se detenga, que no se obstruya el catéter, que no se haya desconectado, que no haya ningún problema que obligue a tener que volver a llamar a hemoterapia. O sea que nosotros también tenemos una participación en eso. Realizamos extracciones de sangre. En general, muchas guardias, hay un servicio de guardia por la mañana de laboratorio que viene a sacar sangre. Pero, ¿qué sucede? En una sala de guardia muchas veces las extracciones de sangre para el laboratorio son sistemáticas y son continuas. Entonces no se cuenta muchas veces con el personal suficiente en el laboratorio para que venga a la guardia a realizar todas las extracciones. Entonces, habitualmente las extracciones de sangre las suele realizar enfermería por un tema de agilización del proceso. La extracción la puede realizar enfermería siempre con una orden médica que tiene que indicar con claridad el nombre del paciente y tiene que indicar además el detalle de lo que se necesita. En cuanto a lo que se necesita y a lo que es pedido por el médico, en general suele estar en siglas y uno se va familiarizando lentamente con las cosas que se piden. Se suele pedir generalmente hemograma, ionograma y coagulograma. Puede haber hepatograma también, se puede incluir glucemia, otras cosas, pero esas cosas van incluidas en 3 tipos de tubos. En general se requiere siempre para el hemograma un tubo que suele ser violeta, por el código de color en general suele ser violeta, que tiene en su interior tiene citrato de sodio como anticoagulante. Estos frascos suelen estar al vacío, por lo tanto, como suelen estar al vacío, cuando se extrae la sangre, si se pinchan a través de la goma, es un poquito duro, si se pinchan a través de la goma, van a notar que si tienen vacío, ¿ven? El émbolo tiende a
succionarse. Es decir, si esto estuviera lleno de sangre y yo punzo en el frasco, van a notar que si esto está al vacío, no tengo que realizar presión con el émbolo para inyectar la sangre en el interior. La sangre ingresa inmediatamente por acción del vacío del tubo. Pero bueno, hay ahí sobre ese tema un par de posiciones encontradas al respecto. Ustedes vieron que yo, para realizar la colocación de la supuesta sangre que yo acabo de sacar del paciente, realicé este movimiento. Y esto hay que admitir algo, chicos, les tengo que decir la verdad. Estos tapones son muy duros. La posibilidad de que se te zafe la aguja y que te pinches existe. También, para prevenir accidentes punzantes, yo muchas veces en la guardia lo que recomiendo es que una vez extraída la sangre, se quite el tapón, ¿sí? Se lo quita el tapón, se le quita el vacío, se apoya el cono Luer de la jeringa en la pared del frasco y se inyecta a través del, digamos, pegándola, dejando que se deslice a través de la pared del tubo para que no salpique, para que no se rompan los glóbulos, y después se pone la tapa. Muchos dicen que esta técnica, el problema que tiene es que a veces si te queda sucio de sangre muy cerca del tapón, el tapón no sella bien. Hay que verificar eso nada más, que uno inyecte bien abajo para que la parte superior del tapón quede bien sequita. Pero yo personalmente les confieso que en general siempre prefiero esta última técnica. Prefiero sacar el tapón e inyectar sin la aguja, porque hay que admitir que la posibilidad de que en el apuro se te zafe la aguja y te pinches el dedo existe. Y la verdad es que un accidente punzante es un problema bastante grande en un profesional de la salud, porque requiere protocolos, medicamentos preventivos, no es lo más recomendable. Entonces, dijimos que para un hemograma se necesita tubo violeta. No tengo todos los colores, pero bueno, sepan por ejemplo que para los ionogramas plasmáticos, es decir, lo que requiere tubo seco, o para GOT, GPT, hepatograma, se requiere tubo seco. El tubo seco suele ser de color amarillo, ¿sí? No tengo ahora conmigo, pero es de este tipo, pero de color amarilla su tapa, y suelen tener los mismos códigos de colores. Y luego para el coagulograma suele necesitarse uno de color celeste, como este. O sea que acá me estaría faltando el amarillo. Suele haber también tubos de otros colores para otras muestras, pero habitualmente lo que se suele pedir para una extracción de sangre común, una rutina habitual, siempre es un hemograma, un coagulograma y un tubo seco, ya sea para glucema, ionograma plasmático, hepatograma, GOT, GPT, etc. Siempre la vas a embocar, es decir, llenando esos 3 tubitos. ¿Y con cuánto se llena? Se va a llenar con lo que indica acá la etiqueta. La etiqueta te va a sugerir la cantidad de mililitros. Este tubo de hemograma se llena con, dice acá, 2 mililitros. Y eso hay que tratar de respetarlo, porque si lo llenas hasta arriba, luego esto cuando se procesa en la centrífuga no produce un resultado con exactitud. Y si también es insuficiente la muestra, está demasiado diluida en el citrato de sodio y no sirve. Por ejemplo, este que tengo acá, este también se llena con 2 mililitros, por ejemplo. Acá tengo otro que se llena, este es diferente, este se llena con 4 mililitros. Entonces, ante la duda, ustedes siempre chequean en el frasco cuánto es la cantidad sugerida para saber cuánta cantidad de sangre total van a sacar. En general, se requieren no más de 10 mililitros para una extracción de sangre de laboratorio. Te va a sobrar sangre que se descarta, pero siempre es preferible que sobre sangre, porque a veces puede derramarse un poquito de sangre, o quizás el tubo a lo mejor tiene alguna falla y tenés que llenar otro. Entonces conviene sacar un poquitito de más. Total, 2 o 3 mililitros a una persona adulta no le produce ningún daño. Para la extracción de sangre
Recuerden que siempre necesitamos de aguja intravenosa o 21 gauge por 0,8 milímetros. Antes de extraer sangre nosotros tenemos que probar que el émbolo esté blando, que no esté pegado, y siempre les recomiendo antes de extraer sangre que dejen el émbolo ligeramente retraído. No sé si se alcanza a ver, ¿ven? Levemente retraído hacia atrás. ¿Esto es para qué? Para que cuando introduzcamos el bisel dentro de la vena tengamos rápidamente reflujo de sangre en la cámara. Entonces, al tener rápidamente el reflujo de sangre en la cámara, sabemos que estamos dentro de la cavidad venosa y podemos aspirar el contenido. En general, si uno tiene el émbolo demasiado pegado sobre el cono lubar, a veces, si la presión venosa es un poquitito baja, demora un poco de tiempo en refluir sangre a la cámara y creemos que no estamos todavía ubicados dentro del canal venoso, seguimos introduciendo la aguja y ya nos pasamos de largo y atravesamos la vena de lado a lado. Por esa razón les recomiendo siempre que el émbolo tiene que permanecer flojito y levemente desplazado hacia atrás. El bisel, al momento de realizar la punción, se debe colocar hacia arriba, coincidentemente con la escala graduada, porque al momento de extraer nosotros tenemos que saber cuántos mililitros estamos extrayendo, y si la tenemos dada vuelta no vamos a ver nada. Con respecto a la posición, recuerden ustedes que la jeringa se apoya levemente en el brazo. El ángulo de inserción es un ángulo de 15 grados para la introducción de la aguja en el pliegue del codo. No es un ángulo de 45. ¿Por qué no un ángulo de 45? Porque en ese ángulo ingresás directamente a la vena y te queda solo el bisel adentro. El resto de la aguja te queda afuera colgando y hay que tener muchísimo pulso para, con apenas introducida la punta de la aguja, poder realizar la extracción. Lo ideal es que la aguja permanezca introducida por lo menos hasta la mitad para que pueda mantenerse fija y que no se desplace demasiado la jeringa al momento de la extracción. Vamos a suponer que esto es una vena, ¿sí? Entonces recuerden que si yo, esperen que tengo una intrusa arriba de la mesa. Recuerden que si yo tengo la vena aquí, ¿sí? Y yo directamente pincho sobre la vena, fíjense que prácticamente la aguja queda totalmente afuera, ¿sí? Entonces, en esta posición, la verdad que hay que tener muy buen pulso para que no se te desplace la aguja y para que no se dañe la pared venosa provocando después un regio hematoma. En general siempre conviene tomar cierta distancia. Si este es el recorrido venoso, nos conviene entrar de costado, esta es la vena, acá está el tejido celular subcutáneo, nos conviene entrar de lado, ir tunelizando la aguja a través del tejido celular subcutáneo hasta llegar a la vena, en esa dirección. Entonces, en esta posición, como ustedes pueden ver, la aguja se introdujo a través del tejido celular subcutáneo, pero la mitad de la aguja está introducida entre el tejido celular subcutáneo y la vena. Por lo tanto, en esta posición queda mucho más firme, yo puedo apoyar sobre la piel, sostener con mi pulgar y poder realizar con una sola mano la extracción hacia atrás, haciendo palanca con las aletas de la jeringa, ¿sí? Recuerden que con la mano no dominante lo que yo hago es sostener con mis dedos el brazo por detrás y con el pulgar yo puedo sostener la camisa para poder mantener firme la jeringa y poder realizar la extracción. Cuando coloco el lazo, recuerden que el lazo debe colocarse inmediatamente antes de realizar la punción. Se coloca para poder visualizar la vena, pero
una vez que visualizo la vena que voy a punzar, lo suelto el lazo para que descanse el brazo, para que no se ingurgite en forma indefinida esa vena. Preparo los materiales y una vez que tengo preparados los materiales, ahí sí, vuelvo a recolocar el lazo y procedo a realizar la punción. Al momento de extraer, de obtener retorno venoso, tengo dos caminos posibles. Si la extracción es muy fácil, la vena es muy visible y el caudal de sangre es muchísimo, puedo sacar el lazo con mi mano dominante, saco el lazo, mientras con la mano no dominante sostengo la jeringa y luego comienzo a aspirar para poder aliviar la presión que el paciente tiene sobre el brazo y la compresión que le está ingurgitando la vena y extraer la sangre. Pero si el caudal no es excesivo, en general no conviene sacar el lazo hasta no terminar la extracción, para justamente evitar cualquier movimiento innecesario que pueda hacer que la aguja se desplace y que malogre la punción. En general, eso va a depender de lo que uno observe en el momento de la extracción. Como les decía, si el caudal es significativo, se saca al momento. En muchos casos, muchos bioquímicos y técnicos en laboratorio recomiendan en lo posible evitar dejar el lazo puesto durante toda la maniobra de extracción para evitar la hemoconcentración, evitar que la sangre se concentre demasiado y que pueda elevar un par de puntos el hematocrito. Pero en general hay que a veces considerar costo-beneficio. Si se viene una punción difícil, si costó llegar a esa vena, no vamos a malograr una punción simplemente por la remota posibilidad de que el hematocrito se modifique 1 o 2 puntos, que no es algo verdaderamente significativo en un adulto. En cuanto a los materiales, recuerden que la higiene se realiza con alcohol al 70, con algodón y alcohol al 70, del centro a la periferia o bien en una sola dirección en barrido. Nada más, no se realiza, no se frota como si fuera la lámpara de Aladino. La bandeja debe contener la orden, debe contener además una bolsita que generalmente podemos conseguir como las bolsitas que se suelen descartar de los perfus, de las tubuladuras cuando se abren para realizar una perfusión. Se pueden guardar esas bolsitas porque dentro de esas bolsitas de nylon nosotros después vamos a colocar los tubos adentro para que vayan al laboratorio y vayan en un plástico y no ensucien de sangre nada en caso de que se abran accidentalmente. Entonces, los tubitos, la orden, la bolsita, un par de guantes de examinación, el lazo. El lazo puede ser el lazo convencional de látex o también pueden utilizar un guante. El tema de los guantes, lo beneficioso, los pros y los contras de los guantes para poder utilizarlos como lazo, el beneficio es que no te marcan tanto la piel. El otro beneficio que tienen es que es descartable, es decir, se usa para ese paciente y después se puede tirar. La desventaja es que en brazos muy gordos esto se zafa, no sirve. Es la desventaja que tiene. Pero es una alternativa y hay que considerarla, el uso de un guante de látex como lazo. Ya tiene que estar preparado en la bandeja la tela adhesiva con el algodón, la torundita de algodón, que luego se va a colocar en la zona de la punción, finalizando el procedimiento para que deje de sangrar. La torunda de algodón con alcohol al 70 y finalmente, no necesitamos nada más, siempre como lo ven aquí, en una bandeja. Entonces, esos son los materiales que necesitamos para una extracción de sangre que después va a ser llevada al laboratorio por el paciente o por un familiar. Otro procedimiento que nosotros podemos hacer en la guardia es la preparación de infusiones intravenosas. Dentro de lo que son las infusiones intravenosas, tienen que recordar que las indicaciones médicas deben estar completas.
cosa que a veces es toda una lucha, ¿no? Porque muchas veces los médicos tiran un papelito y uno, no, aparte de que no entiende nada, porque casi es un mamarracho, se encuentra con que está medio incompleto. ¿Qué tiene que tener? Básicamente el nombre y el apellido del paciente, que se tiene que verificar al momento de realizar el procedimiento y aplicar el medicamento. Debe volverse a preguntar el nombre y apellido del paciente para estar seguro de que no hubo confusiones, de que nada se traspapeló. Espera, acá hubo un conflicto. Listo, ya está. Bueno, son las cosas que pasan por estar grabando en vivo en casa. Bueno, como les comentaba, los medicamentos que se le indican a un paciente tienen que estar claramente identificados. Preferentemente no deben ser marcas comerciales, debe estar indicada la droga. Si bien enfermería se la pasa luchando para pedirle a los médicos que pongan metoclopramida en vez de Reliberan, pero a muchos les resulta más práctico hablar de Reliberan cuando es la marca comercial, pero en realidad la droga es la metoclopramida. Pero bueno, se ve que les da fiaca escribir metoclopramida. Entonces, se prefiere que esté expresado con el nombre de la monodroga. También se prefiere que esté indicado los miligramos que se administran y dentro de esos miligramos la cantidad de ampollas. Por ejemplo, la dexametasona viene en ampollas inyectables de 8 miligramos. Ok, si se va a administrar 8 miligramos se puede poner dexametasona 8 miligramos o bien 8 miligramos igual una ampolla, para que quede claro que se quiere esa presentación. En el caso, por ejemplo, yo puse acá bromuro de iosina, que es la buscapina, ¿sí? El bromuro de iosina viene en ampollas de 20 miligramos. Si se necesitan 40 miligramos, pueden poner 40 miligramos o bien 20 miligramos y por 2 ampollas. Pero siempre es preferible y es muy necesario que se indiquen miligramos y no se indiquen ampollas. 2 ampollas de esto, 3 ampollas de aquello, 4 de lo otro. Porque a veces las presentaciones pueden variar en algunos medicamentos. Y además porque corresponde, los medicamentos se indican en miligramos, no se indican en ampollas. Si va a estar diluido en una perfusión, ¿en qué solución? ¿En dextrosa o en solución fisiológica? ¿En qué solución prefiere y en cuánto tiempo de administración? En relación al tiempo de administración no es necesario que el médico coloque las gotas porque eso lo calculamos nosotros. Si son 500 mililitros en 2 horas, recuerden que la manera más rápida de sacar el macrogotero es 500 dividido 2 y dividido 3. Eso es fórmula relacional. Tomás la cantidad de mililitros que pasarían en una hora, que son 250, 500 dividido 2, y eso que es mililitros hora, que es igual a decir microgotas por minuto, lo transformás en macrogotas, o sea, dividís 3. Porque recuerden que una macrogota es igual a 3 microgotas. Entonces haces 500 dividido 2 y dividido 3, que eso nos va a dar 8, sí, aproximadamente unas 80 y pico macrogotas por minuto, para que pase los 500 mililitros en 2 horas. Con respecto a la colocación de una perfusión de estas características, vamos a necesitar la indicación, la solución con los componentes en su interior que van a estar indicados. Generalmente en la guardia no se suele preparar rótulo de papel, sino que se coloca directamente las drogas con un fibrón indeleble, con las drogas colocadas en el interior, el nombre del paciente, el horario de inicio y el horario de finalización. Y ya purgado con su tubuladura macrogotero, ya tiene que estar la tubuladura macrogotero colocada. Los catéteres, recuerden que los catéteres que se recomiendan para las perfusiones intravenosas son en general para los adultos, se recomienda catéteres 20. A ver si tengo por acá, vamos a recordar el código de colores, acá lo tenemos, bien, este es un 20,
código de color rosa es para el catéter 20, fíjense ustedes. El largo que tiene es el mejor tolerado por la mayoría de las personas. A ver, me estoy fijando si tengo ya uno abierto, porque ese me da como penita, me da como lástima. A ver. No tengo ninguno abierto, pero acá tengo uno abierto. Bien. Acá lo tienen, ¿sí? Este es otro rosa, es un rosa un poco más paliducho, pero fíjense, ¿sí? Es un largo bastante bien tolerado por la mayoría de los adultos. El catéter periférico 20, corto. A ver, aguarden un minutito. Bien, continuábamos. Me están llamando por teléfono, pero ahora en este momento no puedo atender. También se puede utilizar eventualmente un 22, pero el 22 solamente para punciones o accesos venosos muy difíciles. En general no es, ¿cómo podría explicar? No es indispensable que se utilice un catéter tan pequeñito, porque recuerden que cuanto más pequeñito también, si una infusión tiene que pasar a 80 macrogotas, va a tardar más tiempo porque el catéter es mucho más chiquitito. Fíjense, comparen mi dedo en relación al tamaño del catéter. Fíjense ustedes que es muy chiquitito. Así que habitualmente se recomienda un catéter 20 para lo que son perfusiones habituales. Sí se colocan catéteres de mayor calibre cuando, por ejemplo, ingresa al shock room un paciente que está deshidratado, que tiene una pérdida de sangre importante. Entonces ahí se tiene que pensar en catéteres 18 o 16 para colocar en el pliegue. Generalmente siempre el abordaje de elección en la guardia es el pliegue del codo, porque es el más sencillo, es el menos doloroso y porque además estamos hablando de colocación de catéteres a permanencia que van a estar relativamente poco tiempo. Entonces, si el paciente queda durante mucho tiempo con el brazo así extendido, no es tan problemático. Generalmente en un área de internación se prefiere lugares un poquitito más accesibles, como es el antebrazo o la mano, para permitir la movilidad del paciente, porque el catéter va a permanecer mucho más tiempo. En una guardia suele permanecer menos tiempo. A veces se utilizan las butterfly, las mariposas, las ven aquí. A veces se utilizan estas agujas para perfusiones intravenosas rápidas, cuando se quiere realizar una perfusión rápida de, de 40 minutos, de 30 minutos, 40 minutos, una hora, y no se cuenta con un catéter, o se tiene un catéter pero se lo prefiere reservar para punciones más largas. Esta aguja es una aguja de metal, no tiene catéter, no está enfundada, es decir, es aguja directo. Las aletas se apoyan en la piel, se coloca a 10 grados, prácticamente a ras de la piel, y suelen colocarse eventualmente en el pliegue del codo, manteniendo obviamente el codo extendido, o bien se suelen utilizar bastante en la mano. Se colocan en la mano, se introduce la aguja. Recuerden que a diferencia del catéter periférico, esto es rígido, no es flexible, por lo tanto no puede estar colocado en áreas donde se articule mucho la mano. Si se va a colocar en la mano, tiene que ser en el arco palmar bien bajo, no acá arriba, no en la muñeca, y en el pliegue del codo, es decir, saliendo del pliegue del codo, más limitando con el antebrazo. Estas son las opciones que tenemos. Recuerden que lo que es fijación de catéteres periféricos en guardia se hace de una manera rudimentaria, mientras que en un área de internación se cuida la prolijidad y se coloca generalmente una gasa intermediaria que se coloca entre la zona de la punción y el adhesivo, para evitar que el adhesivo toque sobre la zona de la punción y en caso de tener que realizar una curación haya que levantar todo y se te despegue el catéter y ese tipo de cosas. En general, en la guardia ese tipo de detalles no se cuidan demasiado,
porque se está hablando de catéteres que van a estar colocados poquito tiempo. Entonces está colocado el catéter y se lo fija generalmente con tela adhesiva de manera directa sobre la piel y sobre la zona de la punción. Así que no se cuidan demasiado ese tipo de detalles en una sala de guardia por el tema de la permanencia de estos dispositivos. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con infusiones intravenosas periféricas en una sala de guardia. Con respecto a el uso de bombas infusoras, vamos a recordar algo y les voy a mostrar algo que les puede llegar a interesar mucho, y es esto. Esta es una tubuladura, bien, ven acá, esta es una tubuladura de una bomba infusora Abbott. Búsquenlas por internet, las bombas infusoras Abbott, les van a sonar muy conocidas, son de color blanco, chiquititas, cuadradas, tienen una puertita a través de la cual se coloca este dispositivo que se llama cassette, ¿sí? La tubuladura, el pin, se coloca en el frasco y luego se purga toda la tubuladura con la solución baña el interior de este cassette completo hasta su extremo. Lo importante a saber de esto es cómo se purga. Las bombas Abbott hoy día son bastante populares, o sea que las van a encontrar en muchas instituciones. Recuerden que acá el cassette tiene un botoncito, ¿sí? Este botoncito, si uno lo tira hacia afuera, permite que pase el líquido, y si uno lo empuja hacia adentro, impide que pase el líquido. Entonces, uno coloca el pin, rellena un poquitito hasta la mitad de la bureta, la solución, y para purgar, recuerden siempre la siguiente clave. Tiene una técnica para purgarse, y es la siguiente: siempre se purga así, en esta dirección, al revés. Esto va colocado en la bomba infusora así, con el botoncito blanco arriba y apuntando hacia abajo. Pero nosotros para purgar vamos a tener que tenerlo en esta dirección, ¿sí? Al revés, apuntando hacia arriba, porque vamos a tener que permitir que se vayan rellenando todas las cámaras, desde la más chiquitita a la más grande, si no nos queda aire adentro del cassette. Entonces vamos a abrir acá el botoncito para permitir que el líquido salga, para que el líquido pueda perfundir. Levanto el frasco y bueno, y como van a poder ver acá, van a ver que se va llenando la cámara. Lo vamos a dar vuelta a la cámara y van a ver cómo se va a ir llenando la cámara cuando doy vuelta el cassette, y queda completamente llena de líquido. Lamentablemente no es lo mismo mostrarlo acá que mostrarlo en vivo, pero lo que quería enseñarles es que para poder purgar bien estos dispositivos se necesita tenerlo invertido para permitir que se llene la primera cámara y luego pasar a la segunda y la tercera cámara, para luego dar la vuelta y permitir que se siga purgando. Y como ven ustedes, esto está lleno de líquido ahora. Actualmente está lleno de líquido, no se ve, pero está todo lleno de líquido y no quedó ninguna burbujita adentro. Porque si quedan burbujitas en las cámaras, luego la bomba infusora va a sonar y sonar y sonar, porque va a marcar constantemente una falla, que tiene aire adentro el dispositivo. Ahora no larga ningún tipo de líquido, el líquido está detenido porque yo le acabo de cerrar el botón de seguridad. Esto después se va a introducir así dentro de la bomba infusora y se cierra la puertita. Cuando se cierra la puertita, este botón queda anclado adentro de la bomba, y lo que va a hacer la bomba infusora es trabajar con este botoncito. Lo que hace es moverlo en esta dirección, lo saca y lo coloca, es decir, lo va moviendo para ir pistoneando, para ir apretando el botoncito y regulando el descenso del líquido por el interior de la cámara. A su vez, la cámara tiene dentro de la bomba una serie de lectores que permite leer e identificar el movimiento de líquido dentro del cassette. Esto se llama cassette. Bien.
Y por último, como para no aburrirlos demasiado, vamos a hablar un poquitito de vías centrales. Todo esto como para más o menos orientarlos a lo que esperemos, si Dios quiere, podamos hacer más adelante cuando tengamos habilitado ir al hospital. Acá tenemos algunos catéteres, algunas vías centrales. Recuerden que las vías centrales pueden ser unilumen o bilumen o trilumen, es decir, los lúmenes van a depender de las salidas que tenga el catéter, ¿sí? Este es un catéter unilumen cortito. Acá tenemos otro unilumen corto. Por lo cortitos que son, se darán cuenta que pueden tanto estar ubicados en la yugular externa. Acá lo tienen. Para yugular externa llega justito a vena cava superior, o también puede ser subclavia y va a estar, dependiendo si es lado izquierdo o lado derecho, va a estar un poquitito hacia afuera. Suelen tener mariposas que se cosen a la piel, se cosen generalmente con nylon o con lino, y enfermería lo que hace es asistir en el procedimiento, que es un procedimiento estéril, con los siguientes materiales. Recuerden que los materiales son camisolín estéril, gorro, barbijo, antiparras, guantes estériles, compresa fenestrada, compresa lisa, hoja de bisturí, el set completo, el equipo completo. Ahora este está vacío porque adentro tenía los catéteres, pero el set completo que tiene todos los materiales para realizar el procedimiento, el alambre, la cuerda de piano, las agujas, todo lo demás. Pero nosotros también vamos a tener que proveer de las gasas, iodopovidona solución, la sutura. La sutura, directamente el paquete de sutura de lino o nylon, no se requiere de aguja curva. La sutura se puede hacer con una aguja intravenosa. En general, la técnica de sutura con aguja intravenosa incluye enhebrar el hilo, colocar el hilo por dentro del canal de la aguja, ¿sí? Y sacar el hilito por este lado. Entonces, el hilo sale por acá y sale por acá. ¿Se ubican? Bueno, con esto así enhebrado, con el hilo saliendo por acá y el hilo entrando por acá, ¿sí? El hilo colgando, se introduce la aguja en la piel y se saca el bisel del otro lado, y con mucho cuidado con los deditos lo que va a hacer el médico es sacar el hilo, retirar la aguja. Entonces lo que hace esto es simplemente tunelizar el hilo a través de la piel, del tejido celular subcutáneo, para que quede de lado a lado de la piel y poder realizar después los dos nuditos correspondientes. Se hace una punción por cada mariposa, un nudito acá y otro nudito acá para poder fijar el catéter. También se va a necesitar lidocaína en solución para poder inyectar localmente en la zona de la punción un poco de lidocaína para que la punción no sea dolorosa, porque se utilizan trócares muy gruesos, y para ello se necesita aguja subcutánea y una jeringa de 10 mililitros, de 5 a 10 mililitros dependiendo la cantidad de solución que se quiera colocar. También se va a necesitar un sachet de solución fisiológica con una tubuladura purgada para que una vez que esté colocado el catéter tengamos a qué conectarlo para poder purgar los lúmenes convenientemente. Además que también se va a necesitar 2 ampollitas de solución fisiológica para que el médico tenga la posibilidad de purgar los lúmenes antes de colocar el catéter. Recuerden que dentro de la técnica, en la técnica que se llama técnica de Seldinger, lo que se hace es primero ubicar el vaso venoso con una aguja tipo trócar y una jeringa. Cuando se obtiene el retorno de sangre, se desconecta la jeringa y a través de la aguja se introduce esto que se llama cuerda de piano, ¿sí? Se introduce este alambre. Entonces, el alambre se lo introduce aproximadamente unos
de 3 a 5 centímetros, y lo que hace es permitir que el catéter se guíe hacia su ubicación final. Una vez que este alambre está colocado, introducido en el primer tramo del vaso venoso que acaba de ser localizado, lo que se hace es, a ver si me da, sí, ahí está, ven, se enhebra el catéter, esto lo hace el médico con los guantes estériles, y lo que va a hacer es introducir el catéter adentro del paciente, guiado por el alambre, hasta que lo ubica totalmente. En algunos casos, no lo tengo acá el dispositivo, pero en algunos casos, antes de realizar esto, antes de colocar el catéter a través de este alambrecito que se llama cuerda de piano, introducen un dispositivo de plástico que se llama dilatador, que lo que hace es ampliar el orificio por donde el trocar ubicó la vena. Sé que es difícil hacerse la idea cuando se los estoy explicando así verbalmente, pero bueno, la idea es que ustedes tengan más o menos noción de la secuencia. Recuerden que una vez colocado el catéter y fijado, hay que tener a mano un parche adhesivo transparente para poder realizar una primera fijación, una primera curación inicial, y habilitarlo lo antes posible para poder empezar a infundir soluciones. Los catéteres tienen varios lúmenes o lúmenes únicos, y recuerden que cuando tienen, por ejemplo, este tiene 2 lúmenes, tiene uno distal y uno proximal. El distal significa que lo que ingresa por el marroncito, va a salir por acá, por la punta del catéter. Y el proximal va a tener un agujerito acá, a mitad de recorrido, que lo estoy tratando de palpar. ¿Dónde está el otro? A ver. ¿Dónde está el distal? Estaba por acá. Creo que está acá. Acá está. Está por acá, el segundo orificio. Eso quiere decir que lo que se introduzca, los líquidos que se introducen por van a salir anticipadamente, y por el distal va a salir la otra solución. Esto quiere decir que soluciones que no pueden mezclarse porque precipitarían si se administran juntas, pueden administrarse tranquilamente por lúmenes separados, porque por el mismo orificio y el mismo vaso venoso es como si tuvieras 2 vías en una, porque lo que hacen es volcar el líquido en 2 niveles diferentes de volcado dentro del vaso venoso. Hay catéteres de 2 lúmenes, hay de 3 lúmenes, hay inclusive catéteres de 5 lúmenes que tienen la particularidad de poder medir presiones intracardíacas a través de un balón. Es decir, hay catéteres que tienen mucha complejidad, pero habitualmente se suelen utilizar cuando se necesitan perfusiones que tienen que infundirse a lo largo de mucho tiempo, con soluciones que son altamente irritantes en pacientes con accesos venosos muy dificultosos o que están gravemente enfermos. A ver si me estoy olvidando algo con respecto a soluciones, a la colocación de catéteres. No, creo que no. Hablamos de las compresas, hablamos básicamente de los materiales y de la asistencia. Dentro de la asistencia de enfermería asiste al personal médico para precisamente preservar la esterilidad del procedimiento, ya que como el procedimiento es estéril, se necesita de la asistencia de otro profesional que vaya manejando el material, así se preserva la esterilidad de las cosas, para fijar la posición del paciente y para poder restituir todos los materiales que se necesiten en la medida que haya algún inconveniente y haya que reponer algo, porque la persona que está vestida no puede moverse de al lado del paciente, no puede tocar nada, ya que está estéril, ¿sí? Bien, para no aburrirlos mucho más, y ya teniendo casi 50 minutos de video, esto es a modo introductorio de lo que es atención de guardia y técnicas de guardia. Vamos a seguir hablando de esto. El día martes nos vamos a ver en un encuentro sincrónico para justamente poder discutir este tipo de cosas y dudas que tengan. Y luego vamos a seguir subiendo videos con respecto a materiales, como para ir familiarizándose un poco con las técnicas de guardia. Si tienen materiales en sus casas, como por ejemplo tubuladuras, sachets,
jeringas, frascos ampolla. Les sugiero que practiquen, que simulen situaciones de reconstitución de medicamentos para más que nada calentar la manito y poder estar mucho más fluidos y más duchos a la hora de manejar los materiales y estar más cancheros. Así que les mando un abrazo enorme y a ver si tengo algo más para mostrarles. No, creo que les he mostrado todo. Un beso enorme.